Periodismo con ética. Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Universidad de Jalapa y su Instituto Interdisciplinario de Investigaciones les dan la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro Propuesta de Nueva Constitución Política de México, coordinado por el doctor Luis Ponce de León Armenta. Preside este evento el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Le acompañan en el presidium el doctor Luis Ponce de León Armenta, coordinador del libro que hoy se presenta. También el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, catedrático e investigador de la Universidad Veracruzana, la Universidad de Jalapa, y presentador del libro que nos congrega. De igual manera, está presente en el presidium también el doctor Jacobo Alejandro Domínguez Budini, catedrático de la Universidad Veracruzana, la Universidad de Jalapa, y presentador del libro que nos congrega. Asimismo, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa y presentador del libro que nos congrega. El doctor Carlos García Herrera, catedrático de la Universidad de Jalapa y moderador de este evento. Asimismo, agradecemos la presencia de alumnos, docentes y público en general. Para dar inicio con esta presentación, me permito ceder el uso de la voz al doctor Carlos García Herrera, quien fungirá como moderador en el presente evento y de quien antes me permito leer unas breves líneas de su trayectoria profesional y académica. Carlos García Herrera es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Electoral y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Jalapa. Cuenta con estudios concluidos de maestría en Docencia Universitaria por la misma Casa de Estudios, diplomado en Sistema Penal Acusatorio desde la perspectiva de la Reforma Constitucional por parte del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es notario adscrito en la 10ª demarcación notarial del Estado de Veracruz, con sede en Perote. Además es catedrático e investigador en la Universidad de Jalapa. Sin más preámbulos, recibamos a nuestro moderador con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidas a esta presentación del libro Propuesta de Nueva Constitución Política de México, coordinada por el doctor Luis Ponce de León Armenta. Para dar inicio, me permito cederle el uso de la voz al primero de nuestros presentadores, el doctor Jacobo Alejandro Domínguez Budini, de quien antes me permito leer unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica. Jacobo Alejandro Domínguez Budini es doctor en Derecho por la Universidad de Almería, España, maestro en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac y máster en Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España. Es especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Ciencia Política y en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España, y en posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido catedrático en diversas universidades, tales como la Universidad Anáhuac, la Universidad de Jalapa y la Universidad Veracruzana, entre otras. Profesionalmente se desempeñó como director jurídico de la Oficina de Programa de Gobierno en Veracruz, director de la Consejería Jurídica del Gobierno de Veracruz y como consejero ciudadano en el Instituto Electoral Veracruzano. Sin más preámbulos, recibimos a nuestro primer presentador con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todos.
todos. Agradezco enormemente al señor rector de la Universidad de Jalapa, el doctor Carlos García Méndez, la generosa invitación para la presentación de esta obra que es innovadora, que es diferente y que, bueno, vale mucho la pena en esta época de enorme revisionismo de nuestras normas constitucionales, echarle un vistazo. Quiero también agradecer el enorme privilegio que es estar compartiendo la mesa con mis estimados amigos, el doctor maestro Carlos Antonio Vázquez Azuara y José Lorenzo Álvarez Montero, quien es un muy destacado constitucionalista veracruzano. Saludo con aprecio también la presencia del señor fiscal regional, el doctor don José Alfredo Gómez, es un honor tenerlo aquí, señor fiscal, y del delegado del INE, maestro Josué Cervantes. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, cuando nosotros hablamos de constitución, en realidad no solamente nos referimos a un texto de naturaleza normativa. La visión positivista es una visión ampliamente superada por los debates contemporáneos. Además, nos encontramos en presencia de un texto que tiene, antes que nada, una naturaleza política. De hecho, de acuerdo a algunos acercamientos que he tenido, es el propio Aristóteles quien hablaba de constitución, pero refería que eran las reglas mediante las cuales se regía la ciudad. Es decir, tenía un contenido político por encima de un elemento de naturaleza dogmática. La primera reflexión es que una constitución es lo que constituye el artificio de poder que se da en las ciudades-estado. Ese elemento es fundamental porque posteriormente el constitucionalismo, el contractualismo nos enseñará que esa constitución del poder debe darse a partir de la cesión de soberanía que hacen los ciudadanos. Es decir, que se trata de lo que Bruce Ackerman llamaría una cesión de la voluntad del pueblo, en donde el pueblo expresa a través de las normas constitucionales lo que quiere hacer. Por lo tanto, la interpretación de la Constitución será una interpretación de lo que el pueblo quiere. Y por lo tanto los jueces tendrán ese mismo mandato, crear los derechos que el pueblo en un momento dado está necesitando o está requiriendo o le son reconocidas. Sin embargo, el cuento de hadas del derecho constitucional no está acabado sin que tengamos a los villanos. Y el primero que habla de esos temas, sin duda, y que les llama por su nombre, es Maquiavelo, cuando habla de que lo que él hace es solo una descripción del poder. El poder tiene unos mecanismos ya preestablecidos y que él lo que va a hacer es describirlos. Pero quien les pone nombre y apellido en los textos constitucionales es Ferdinand Lassalle, en su inmortal ¿Qué es la Constitución?, que nos dice que cuando queramos revisar la Constitución, lo único que vamos a encontrar ahí es simple y llanamente factores reales de poder. Es decir, las estructuras del poder se ponen nombre, se visten de etiqueta y se filtran por las disposiciones constitucionales. Eso hace que la Constitución además sea un enorme catálogo, no solamente de lo que el Estado es o quisiera ser, sino de lo que al Estado lo han transformado quienes lo han gobernado. Eso explica de manera muy clara por qué una Constitución como la nuestra, que debemos decir, ustedes ya lo saben bien, pero no es una Constitución de 1917, sino es la reforma de la Constitución de 1857, el grupo en el poder decide llamar en Querétaro, convocar para que se reforme, para que se transforme. De 1917 a la fecha tenemos, según cuentas conservadoras y algunas otras no tanto, más de 1000 reformas. Entonces, ¿qué quedó de esa Constitución? Pues prácticamente nada, si acaso algunas pinceladas, y por eso es que a partir, sobre todo del año 2010, que se constituyó el centenario de la independencia, y el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, se plantea que se necesitaba una nueva Constitución. Esas reflexiones han venido avanzando en diferentes espacios académicos, en foros de distinta naturaleza, incluso en foros de naturaleza política. Hay algunos grupos que han planteado la necesidad de un Congreso Constituyente y esta obra que hoy presentamos se inscribe en esa dinámica. Es la propuesta de una nueva Constitución Política de México. Pero desde el título ya lleva implícito una propuesta, es decir, que se cambie el nombre del país, que se llame República de México. Y da una serie de argumentos en la exposición de motivos
quien coordinó esta obra, nos acompaña el día de hoy, don Luis Ponce de León Armenta, de por qué debe llamarse México y cuál es la importancia de reconocer que no solamente en el nombre, sino en la dimensión que tiene en el contexto internacional, tener esa nomenclatura. A ese respecto, esta Constitución reviste algunos elementos que vale la pena considerar. En primer lugar, es un modelo de constitución ciudadana, es decir, un grupo de ciudadanos recorrieron el país y construyeron un proyecto de constitución que pasa por ese tamiz ciudadano, por encima de algunas apreciaciones que pudiesen pensarse que son de grupos. Por lo tanto, intenta conservar ese espíritu del pueblo, ese planteamiento eminentemente ciudadano que debe formar parte del tema constitucional. De igual manera, presenta un apartado muy extenso de defensa de los derechos humanos. Es decir, es una constitución que va más allá de un planteamiento garantista, sino que además plantea mecanismos reales de protección de derechos humanos que a veces se considerarían de última generación, como cuáles, como por ejemplo un Estado capaz de atender los temas de readaptación social, un Estado que no solamente hable de productividad, sino además de desarrollo, es decir, que las actividades económicas tengan un impacto en el desarrollo de las sociedades, de la población, y una serie de derechos que comúnmente se dejan de lado porque parecen muy complejos de cumplir. De igual manera, presenta un replanteamiento de la estructura del Estado, en un debate que a mí me parece muy interesante y que además no se agota en este documento. Es la idea de que después fue actualizada, de que la Ciudad de México fuese un Estado más. ¿Sí? Debo señalar, como ya lo saben mis alumnos de la maestría en Derecho Electoral, que yo tengo serias e históricas reticencias a que la Ciudad de México sea un Estado más, pero por muchas razones históricas incluso, del concepto de federalismo. Sin embargo, aquí desarrolla una propuesta muy articulada para crear el Estado de Tenochtitlán, que tenga como capital la Ciudad de México. Vale la pena que la revisen, es interesante, y después de alguna manera se articuló en la reforma política de la Ciudad de México que actualmente tiene vigencia. Sigo manteniendo una reserva en ese punto, pero vale la pena que ustedes lo conozcan. De igual manera trae un apartado muy extenso de derechos de los trabajadores del campo. Es decir, no solamente protege al trabajador del campo, sino que le da la oportunidad de involucrarse en conceptos relativos a la productividad, al desarrollo, como ya sucede en otros latitudes. De hecho, parte del amplio debate que tuvo el Tratado de Libre Comercio se basaba precisamente en eso. Es decir, en que había que reconocer la calidad de los trabajadores, las condiciones de vida y sobre todo los sueldos. Un tema largamente discutido que incluso dio lugar al debate del artículo 123 en el Congreso Constituyente de Querétaro y que está muy lejos de actualizarse en la realidad. Aún en los foros internacionales se sigue planteando el tema de los salarios como un tema fundamental. Como uno de los elementos adicionales e importantes, incluye desarrollados los temas de figura de democracia directa, también incluye una versión mucho más avanzada, una teoría que se ha venido comentando en diversos espacios académicos. La primera vez que yo tengo memoria de eso son algunos escritos de Carlos Madrazo que hablaban de la necesidad de crear un poder electoral que fuese distinto de los tres poderes y que concentrara ese planteamiento. Bueno, eso es desarrollado de manera muy extensa en este documento constitucional, proponiendo un articulado específico para normar este planteamiento. De igual manera, establece un poder adicional que llama el Supremo Poder de la Sociedad, en donde le dan ciertas facultades para limitar los elementos omnímodos que de alguna manera tienen actualmente como rendijas de vicios constitucionales muchos textos de Latinoamérica, pero principalmente nuestro texto. Y tiene un apartado muy amplio, muy extenso de combate a la corrupción y la impunidad, que más que ser un tema de moda, es un tema altamente relevante en sociedades lastimadas como las nuestras.
La parte que a mí más me llamó poderosamente la atención, debo confesarlo, es la idea de reconstruir el modelo de reforma constitucional y transitar a un modelo de constitución rígida, teniendo la necesidad de tener un 70% de las legislaturas de los estados para poder modificar la Carta Magna. Eso sería un planteamiento federalista que robustecería el debate que se tiene sobre las libertades, a veces libertinaje, que ha tenido el Congreso de la Unión al reformar la Constitución. Es un texto sumamente interesante, es un texto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. En realidad es un texto normativo construido a través de amplios debates que se dieron en muchas universidades. De hecho, la Universidad de Jalapa fue sede, no gratuitamente, porque el rector de la Universidad de Jalapa fue también hace muy poco secretario de Desarrollo Económico, y entonces aquí en la universidad se debatió y se construyó ampliamente el apartado de productividad y de desarrollo económico. Además, debo decir que el pensamiento del rector siempre se ha enfocado en un tema de profunda vocación social, y esa productividad que plantea esa propuesta constitucional tiene ese sentimiento social que yo estoy seguro que la pluma de mi amigo el doctor Carlos García Méndez le dedicó algún tiempo a esas reflexiones. Quiero destacar también el enorme esfuerzo que representa el que un académico de carrera y al mismo tiempo magistrado federal como Luis Ponce de León Armenta dedique tiempo y recursos económicos a propuestas de esta naturaleza. Luis Ponce de León es un académico que se ha venido destacando desde hace muchos años por su enorme inconformidad social. Por eso es un estupendo magistrado de tribunales agrarios, y lo es desde hace varias décadas. Y siempre ha estado del lado de los más desprotegidos, y con sus sentencias ha iluminado en muchas ocasiones temas complejos que plantean colisión de derechos. Ese pensamiento social de Luis se ve planteado en esta nueva propuesta de constitución. En términos generales, un magistrado forma parte del establishment, es decir, es alguien que ya está ejerciendo de alguna manera algún tipo de poder. ¿Qué es lo que hace que un magistrado decida quitarse la toga y salir a discutir las normas de la Constitución a más de 50 sedes, encontrarse quitarle tiempo a la familia y al descanso para hacer una propuesta de nueva Constitución? Bueno, la idea que en todo académico debe haber, que la teoría es solamente una parte estéril si no va acompañada de la práctica. Por eso yo celebro que la gente que hace teoría jurídica de vez en cuando se asome al mundo real para que vean cómo se construyen las situaciones en un mundo diferente y en un mundo diverso al que plantean los libros. Pero también es necesario que la gente que hace práctica política, que está en la toma de decisiones, tenga un sólido fundamento teórico, porque en otras palabras, en palabras de Reyes Heroles, la práctica sin teoría nos puede conducir a la barbarie. Es decir, hay una gran cantidad de bárbaros que muchas veces tienen que tomar decisiones y que si no tienen el asidero teórico necesario van a conducir a las sociedades a la tragedia. Y esto es parte de lo que una universidad debe tratar de evitar a toda costa, y es parte del esfuerzo que la Universidad de Jalapa siempre se ha distinguido por hacer. Yo celebro enormemente este espacio de reflexión. Me parece que es muy oportuno. Me parece que es un momento también en el que se están dando algunos cambios que son históricos en el país. Desde hace mucho tiempo que un partido político no tenía una mayoría tan amplia, pero también el nivel de exigencia a esa mayoría es el más alto que podamos imaginar en tiempos recientes. De manera tal que los equilibrios, que la negociación, que la solidez de un proyecto de nación se debe construir bajo enormes consensos, pero sobre todo con un fuerte asidero teórico que nos permita saber a dónde queremos conducir a la sociedad. Y yo creo que esfuerzos como este, el de la Universidad de Jalapa, del instituto que preside el doctor Ponce de León Armenta, abonan a esa discusión organizada. Yo los invito a que reflexionen esta obra, que la conozcan. Es un contenido muy accesible, vale mucho la pena, pero también es una oportunidad de pensar las cosas diferente. Mucho de lo que le hace daño al derecho, y esa es una opinión personal,
es repetir fórmulas preestablecidas, es cerrar los espacios de la mente a concebir nuevas dinámicas, es renunciar a las experiencias comparadas de otros lugares y pensar que así como hacemos las cosas es porque así han sido siempre y eso nos garantiza la estabilidad. Error, eso nos garantiza la inestabilidad, eso nos garantiza la desigualdad, la falta de consenso siempre, en cualquier lugar y en cualquier momento. El no poder superar las diferencias políticas nos va a llevar a la barbarie. Y bueno, creo que es un extraordinario momento para repensarnos y repensar el derecho. Y ahí, de paso, estaremos pensando en el país que queremos construir. Muchísimas gracias por su tiempo y por esta extraordinaria e inmerecida oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa intervención del doctor Jacobo Alejandro Domínguez Godini y a continuación escucharemos al siguiente de nuestros presentadores, el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, de quien antes me permito leer unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica. José Lorenzo Álvarez Montero es doctor en Derecho con mención honorífica y doctor honoris causa, ambos por la Universidad de Jalapa, doctor honorario en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación, otorgado por la Universidad de las Naciones, doctor en Derecho con calificación sobresaliente, magna cum laude, por la Universidad de Almería, España, doctor en Filosofía con especialidad en Educación por la Atlantic International University, máster en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología por la Universidad de Girona, Cataluña, España. Es conferenciante nacional e internacional y cuenta con diversas obras publicadas en el ámbito del derecho. Asimismo, cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector público, privado y social y actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y catedrático e investigador colaborador de la Universidad de Jalapa. Sin más preámbulos, recibimos a nuestro presentador con un fuerte aplauso, por favor. Agradezco la presencia de todos ustedes, compañeros, académicos, alumnos, personas invitadas especialmente. Agradezco también al señor rector de la Universidad de Jalapa que me haya hecho y dado la oportunidad de participar en este importante evento. Desde luego también que debo recibir, porque siento que la Universidad de Jalapa es mi casa, también recibir y darle la bienvenida al doctor Luis Ponce de León Armenta por este esfuerzo magnífico que ha hecho. Y es también para mí un honor participar con mis compañeros que van a tomar la palabra y que indudablemente son amplios conocedores de la materia y que además tienen la gran virtud de transmitirlo, cuestión que a mí se me limita, pero de todos modos haré el esfuerzo por comunicarles algunas cuestiones y aprovechar la presencia también del doctor Luis Ponce de León, si me lo permite, para hacerle alguna pregunta. Yo creo que debe uno de alguna manera razonar sobre las propuestas que se hacen. Debe uno reconocer el trabajo que se hizo y creo que también es oportuno, aprovechando la presencia de quien presenta el documento, quien trae el documento, pues de hacerle algunas preguntas para que en el momento en que tengamos oportunidad, alguno de ustedes, de analizar el libro, pues sepa cuál fue el motivo por que se incluyó o se omitió alguna cuestión, ¿no? Me remonto, me parece que al año 2010, cuando se hizo un evento muy importante en la Universidad de Jalapa, ahí en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada de la Legislatura del Estado. Entiendo, y porque tuve oportunidad de participar, que fue una participación abundante,
una participación importante. Después se hizo otro evento más reducido, más pequeño, aquí mismo, en la universidad, que es, me parece, al que se refiere, no sé si se refiere, y esa es una pregunta, si se refiere al de 2016 o al de 2010 en el texto, ¿sí? Entonces, hay una cuestión aquí que quisiera yo destacar. En primer lugar, leyendo el documento, me parece que es muy rico en ideas y en ideales. Si nosotros nos ponemos a ver a todos los contractualistas y justnaturalistas de su preocupación por mejorar la vida, el ambiente político, social y económico que se vive, pues vamos a encontrar en el transcurso de la historia a grandes pensadores ingleses, alemanes, franceses, entre otros, que han hecho propuestas desde su punto de vista para mejorar las condiciones sociales. Aquellos que pueden ser exagerados, tratando de aspectos comunitarios, y otros un poco más egoístas. Pero finalmente siempre ha habido esa necesidad, esa tensión de querer mejorar las condiciones en que se viven. Yo quiero, igual que lo hizo con toda precisión el doctor Jacobo Alejandro Domínguez Cudini, reconocer el doctor Luis Ponce de León el esfuerzo enorme que ha hecho, porque recorrer la República Mexicana, conocer y escuchar las propuestas, compilarlas, me parece que es un esfuerzo loable y que reconozco. Entonces reconozco las ideas y los ideales en el texto. Reconozco también el trabajo que se ha hecho y que es muy loable y merecedor de cualquier tipo de elogio. Dicho esto, al leer un poquito aquí la introducción, me recuerdo a lo que ha sido cultura en México. Cuando México se formó, porque México no existía antes, se creó en 1821. Quien dice que México se independizó, pues para mí está totalmente equivocado, porque México no existía. México era una colonia española, un virreinato, y que nos separamos de él y entonces construimos el Estado mexicano, ¿sí? Desde el primer reglamento provisional político de ese imperio se señaló culpa al texto. Después se estableció y se expidió la Constitución de 1824 y los centralistas le echaron la culpa al federalismo establecido en la Constitución. Posteriormente, la no aceptación del Supremo Poder Conservador hizo que se modificara el texto de 36 y apareció el texto de 43. Después vino, junto con la invasión americana, el acta constitutiva, decían, ¿no?, y de reformas de 1847. Después también señalaron el problema de esa acta que revivía en su vigencia la Constitución de 1824. Vino la Constitución de 1856-57, que fue objetada incluso por el Papa, que no permitía, según Ignacio Comonfort, gobernar. Esa Constitución también era la culpable. Entonces hay una cultura en nuestro país de señalar los defectos y culpar a la Constitución de todos los males. Yo no creo en eso. Yo pienso que debemos, sobre todo, darnos cuenta que los culpables son los que la modifican y los que la ejercen. Por eso creo, y aquí afortunadamente se
hay un capítulo que se refiere al desarrollo humano. Creo que debemos, como preámbulo para mí, tratar la formación del ser humano. Puede ser la mejor constitución del mundo y los peores ejecutores de la misma. Mientras no nos formemos como nuevos hombres, no vamos a poder construir un nuevo y buen Estado. Afortunadamente, como se señala en la obra y se cita en los artículos 39 y 135, y se hace la objeción o el señalamiento de que a veces estos textos se han interpretado aisladamente y que lo propio es que se haga una interpretación en conjunto. Y creo que así debe ser. Cualquier interpretación, no creo que lo conveniente sea que se interprete claramente, sino en su conjunto, que es lo que le da sentido a las normas. Y efectivamente, bajo la idea del artículo 39, donde el pueblo soberano tiene la oportunidad de crear un nuevo Estado, crear una nueva Constitución, creo que se justifica plenamente el trabajo que se ha venido desarrollando y que hoy se nos presenta en esta magnífica obra. El hecho de que se señale las argumentaciones que van justificando el texto, sociológica, jurídica, revolucionaria, pues es muy importante, porque toda norma debe tener una justificación, y por eso creo yo que es fundamental ese hecho en que se argumente y se diga cuáles son las razones y motivos por los que se lleva a cabo. Bajo la idea de la formación del nuevo ser humano, creo que este artículo tercero constitucional que aquí se adiciona me parece importante también, porque si bien es cierto que nuestro actual artículo puede llenar algunos vacíos, también es cierto que se puede complementar y mejorar como todas las cosas. Otro punto que me parece muy importante y que creo que debe destacarse fundamentalmente es la cuestión que ya también mencionó el doctor Budín muy atinadamente, que es la cuestión de la corrupción. Ese es un problema grave para nuestro país y yo me pregunto, ¿de qué sirven tantos órganos que se han creado para vigilar que no haya corrupción? Si nosotros hacemos una numeración de órganos federales, de órganos estatales, pues nos preguntamos, cuando menos yo me pregunto, ¿cómo justifican su función? ¿Por qué México cada día asciende a la corrupción a nivel internacional? ¿Qué es lo que han hecho? Por eso creo yo que ese tema es fundamental, como ya se destacó, y que además se debe relacionar con el tema, el capítulo que está relacionado aquí, de la responsabilidad de los servidores públicos. También nosotros nos podemos preguntar, desde 1917 a la fecha, a quienes como servidores públicos importantes se les ha seguido un juicio de responsabilidad donde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores participan. Ya no me refiero al presidente de la República, pero a los secretarios de Estado, a los subsecretarios, ¿no? Excepcionalmente se ha llevado a cabo un juicio, pero realmente, ¿de qué nos ha servido? No solamente la letra de la Constitución, las leyes que se han expedido y mejorado, si finalmente no se ha aplicado. Y además, a veces se señala como un requisito, pues muy difícil de cumplir, porque durante los años que van de 1917, más o menos al año 1980, se podía presentar una denuncia ante la Cámara de Diputados sin mayores requisitos. Después vino la supuesta renovación moral del presidente de la Madrid
y ahora dice que hay que hacerlo bajo su responsabilidad y mediante pruebas. Nosotros aquí tuvimos el gran honor de tener al maestro Ignacio Burboa, a cuyo incluso bufete se le dio el nombre. Y el maestro Burboa quiso y denunció a José López Portillo, y lo que le pedían es que presentara las pruebas, y pruebas que estaban en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Quién le iba a dar esas pruebas? Entonces hay requisitos que yo creo que hay que eliminar y hay que volverlo, como dice el texto, dar mayor participación a la ciudadanía, que sea la ciudadanía precisamente la que vaya a hacer las cosas. Hay un punto que también creo que merece reflexionarse, que es el punto de la autoevaluación, ¿sí? Yo no soy muy partidario de la autoevaluación. Cuando se empezó a hablar de la evaluación en nuestro país, hubo universidades, hubo dependencias en que su autoevaluación siempre fue complaciente. No había ningún problema. Yo creo que lo que se propone en el sentido de que sea la sociedad la que haga la evaluación del servicio público, creo que es importante y es fundamental. Esta obra tiene muchos méritos. Creo que nada más pensar en la intención de formular una nueva constitución es algo que realmente merece reconocerse. Todos nosotros, de algún modo, creo, y eso lo podemos constatar siempre que nos reunimos en un café, siempre que estamos en alguna reunión, estamos criticando y estamos señalando que el presidente debería hacer esto. Es decir, nosotros somos muy buenos para ejercer la crítica de café y de pequeña reunión, ¿no? Pero realmente cuando se nos pide estar al frente, entonces nos hacemos para atrás. Ese es otro mérito importante, porque este libro además tiene el nombre completo de su coordinador, que es en primera instancia quien da el frente. Y ya yo le preguntaría al doctor sobre el papel del coordinador, porque yo no sé si lo que aquí contiene, en todo esto está usted de acuerdo, o aún no estando de acuerdo, como coordinador que compila todo esto, a lo mejor pues se tuvo que integrar, ¿no? Porque no es una obra individual, sino es una obra de carácter colectivo, y eso tiene una gran riqueza. Pues al reconocer el texto, al señalar sus bondades respecto de la educación, que me parece importante, de la responsabilidad de los servidores públicos, el tema también de la corrupción, pues yo solamente quiero, después de felicitar al doctor y con él a todos los que como usted participaron en la elaboración del documento, pues quiero repetir nada más lo que en una ocasión le comentaba yo a una persona de la grandeza de Sócrates. Y entonces me decía, no, pero pues es que Sócrates ya tiene muchos siglos, lo que dijo pues ya no funciona, no, ya es otro mundo. Y después, como mera coincidencia, fuimos al Museo Tecnológico, pasaron una película del espacio, y al final de la película decía, mientras no conozcamos el universo, no podemos conocerlos. Sócrates. Y entonces le dije, mira lo que dice, fíjate lo que dijo Sócrates. Así que yo, para no quitarles el tiempo y mi mala exposición, solamente quiero recordar también y terminar con una sentencia socrática que para mí es una norma de vida. Solo cuando formemos un nuevo ser humano, una nueva persona, podemos construir un nuevo Estado. Muchas gracias.
Agradecemos la valiosa intervención del doctor José Lorenzo Álvarez Montero y a continuación pasamos a escuchar al siguiente de nuestros presentadores, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, de quien me voy a permitir leer unas breves líneas también de su amplia trayectoria profesional y académica. Carlos Antonio Vázquez Azuara es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, maestro en Estudios Legales con especialidad en Estudios Legales por la Atlantic International University, Estados Unidos, doctor en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, cursa la maestría en Sistema Anticorrupción con enfoque en Proceso Penal Acusatorio y Justicia Administrativa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es docente doblemente certificado en juicios orales. Es miembro de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz. Es conferenciante nacional e internacional, autor y coautor y coordinador de más de 37 libros publicados. Actualmente se desempeña como director general del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Sin más preámbulo, recibamos a nuestro presentador con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, con la venia de mis distinguidos amigos aquí en el panel, del señor moderador. Quiero saludar a todas y a todos los presentes con mucho afecto y agradecer la cordial invitación para poder participar precisamente en la presentación de esta extraordinaria obra. Y quiero saludar, primero reconocer la presencia y saludar muy afectuosamente al señor vicerrector, el doctor Eric García Herrera, que nos distingue con su presencia, al mismo tiempo que también siempre está al frente de también los eventos académicos de nuestra universidad. Gracias, señor vicerrector. De la misma manera nos acompañan la maestra Estela García Herrera, el doctor César Augusto García Soberano, autoridades máximas también de nuestra Casa de Estudios, a quienes también saludo cordialmente. Y veo muchos colegas, amigos, me congratulo de poder saludar a los alumnos de la maestría en Política y Gestión Pública, a los alumnos de la maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo, y a los catedráticos. Saludo al doctor Rosano Vázquez, al doctor José Guadalupe Altamirano Castro, saludo al maestro Marco Antonio Figueroa Quinto, a José Alfredo Gómez Reyes, a Ubaldo Márquez Roa, al maestro Rigoberto Romero, al maestro Bernardo Sánchez Vigil, al delegado del INE, y así, si alguien escapa a mi vista, le ruego me disculpe, pero me siento complacido de poder ver colegas, amigos y extraordinarios integrantes del ámbito académico, no solo de nuestra Casa de Estudios, sino de todo el entorno veracruzano. Dicho esto, y habiendo reconocido la presencia de todas y todos aquí en este recinto, quiero ser muy breve, pues después de las espléndidas presentaciones de mis colegas y amigos ya es poco lo que se tiene que decir. Sin embargo, debo ser enfático en algo muy importante. Esta obra que tenemos aquí presente, esta nueva Constitución Política de México como una propuesta coordinada de manera espléndida por el doctor Luis Ponce de León Armenta, es un trabajo que representó años de encontrarse visitando diversas partes de la República, generando eventos académicos de alto nivel para efectos de congregar todas las aportaciones de quienes se han dedicado a la ciencia del derecho y han podido visualizar de cerca las principales problemáticas de nuestra Carta Magna. No es un trabajo de escritorio que pudiera haberse esgrimido bajo una reflexión profunda con algunas noches de café y que a lo largo de las semanas y meses se pudiera haber concretado una idea particular, en lo absoluto. Es un trabajo brillante que representó horas, inversión de tiempo, congregación de especialistas, eventos y difusión soberbios que al final derivaron en un extracto sumamente valioso que a mi consideración ya representa un referente que debe ser tomado en cuenta por la legislatura actual y por las legislaturas futuras para esgrimir el perfeccionamiento de nuestra Carta Magna y por tanto el ordenamiento jurídico supremo que regula prácticamente la vida de todas y todos quienes vivimos en este país.
trabajar sobre la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y proponer reformas que tiendan a mejorar la calidad de vida del individuo, del ciudadano, no es nada sencillo. Es un trabajo inacabado, es una visión que representa un reto extraordinario y es donde sociedad y gobierno y la trinchera académica y de expertos y de actores inmersos en este andamiaje jurídico tenemos la ineludible responsabilidad de aportar desde nuestras trincheras todas aquellas ideas que puedan perfeccionar este aparato normativo supremo. No es nada sencillo. Por eso, mi primer comentario es reconocer el extraordinario esfuerzo que ha congregado el coordinador de la obra, el doctor Luis Ponce de León Armenta, al haber esgrimido y concentrado en un producto académico valioso todos esos esfuerzos a lo largo y ancho de muchos años. Como dijo el doctor Jacobo Domínguez Godini acertadamente, el entramado normativo, este ordenamiento jurídico es algo complejo. Tenemos que adentrarnos a su estudio porque prácticamente de las directrices planteadas aquí dependerán muchas de las decisiones que tome el aparato gubernamental y que a su vez derivarán en el impacto para el desarrollo de la vida de todas y todos los gobernados. Ahí la trascendencia extraordinaria del trabajo. Y también quiero retomar lo que dijo el doctor José Lorenzo Álvarez Montero cuando refirió un evento del año 2010 que recuerdo perfectamente bien. Fue un trabajo extraordinario que se presentó en la legislatura del estado de Veracruz, donde se integraron ponentes, catedráticos, docentes y se involucraron alumnos. A los docentes en aquella época se nos pedía orientar a los alumnos para que presentaran propuestas viables de mejora a diversos artículos de la Constitución. Se generó todo un foro de discusión, se propiciaron y se generaron propuestas valiosas y al final se logró generar un extracto interesante que después pudo ser retomado para las ideas que hoy visualizamos en este brillante trabajo. En ese sentido, debo reconocer que la presente obra no tiene en lo absoluto que ver con un trabajo sencillo de reflexión o meros puntos de vista que se nos pudieran ocurrir viables en algún contexto. No, es un trabajo muy sólido que representa muchísimas horas de trabajo y un gran recorrido por toda la República. En ese sentido, nos sentimos orgullosos que la Universidad de Jalapa sea parte de esos reflectores nacionales y hayamos podido contribuir, entre otros apartados, con este título sexto, que tiene precisamente como un denominativo el desarrollo integral humano y sustentable. Esta obra nos presenta un proyecto de tal trascendencia que solo quiero referir uno de los elementos que integran el título primero, el artículo primero, que nos habla de los fines del Estado, pero que además representa por primera vez, a mi consideración, la posibilidad de visualizar, y leo textualmente, la protección política para la calidad de vida. Imaginémonos qué relevancia tiene esta porción normativa que acabo de leer, donde el Estado no debe centrarse únicamente en esgrimir todo el andamiaje normativo únicamente para la administración de los recursos y subsanar las necesidades básicas, sino que debe garantizar que la vida de todas y todos los gobernados sea una vida de calidad, que podamos acceder al mayor estatus posible que pueda proveer el Estado. Y ante la imposibilidad de hacerlo, evidentemente una responsabilidad administrativa, como lo dice claramente este proyecto. ¿Esto lo tenemos? Sí. ¿Que no lo tenemos de forma clara? También. ¿Que sigue siendo un ideal? Eso es incuestionable. Decía Eduardo García Maínez, el ser y el deber ser. La estructura normativa de la Constitución nos plantea lo que debería de ser. El hombre ganará, bajo la óptica del salario mínimo, las cantidades suficientes para subsanar necesidades de alimentación, vestido, recreación, y cuando haces cuentas de lo que realmente es el salario mínimo y el costo actual para los insumos y la canasta básica, no es congruente la porción normativa constitucional con la realidad que vivimos. La mayor misión que se tiene ante este andamiaje reformista es acercar esas expectativas constitucionales con la realidad que vivimos.
y que a través de un aparato de políticas públicas debidamente consolidado podamos hacer realidad esas expectativas. Y algo que también debemos destacar con soberbia es el apartado de derechos humanos fundamentales, donde, como sabemos, desde el enfoque doctrinario siempre planteamos estos conceptos distintos de garantías individuales, derechos humanos y derechos fundamentales. Pero en este proyecto extraordinario se visualiza un capítulo tendiente a los derechos humanos fundamentales que visualiza con mucha claridad el andamiaje normativo internacional y lo empata de forma bastante destacable con el aparato normativo local. Decía un jurista extraordinario, en México la ley dice lo que la jurisprudencia dice que dice. Si este trabalenguas, ¿qué es? Es la verdad. Nosotros tenemos ya una Constitución. ¿Y a qué le vamos a hacer caso? ¿A la Constitución? No, a lo que dice la jurisprudencia, que dice la Constitución. A eso es a lo que le vamos a hacer caso. Actualmente así está el andamiaje normativo. Que eso no puede subsistir, porque la estructura constitucional y el proceso legislativo que conocemos deriva de toda una serie de debates profundos que mediante incluso el consenso social pueden arribar a las propuestas de modificaciones normativas constitucionales para que después, bajo la óptica de un razonamiento en pleno de 11 personas en la República Mexicana, simple y sencillamente todo ese trabajo de años se modifique para escribir un nuevo criterio que es el que realmente impera sobre el máximo ordenamiento jurídico en México. Así, entendemos que el proyecto de constitución que se presenta en esta extraordinaria obra es de avanzada, visualiza un desarrollo sustentable, una mejor calidad de vida del ser humano, una organización extraordinaria de los apartados de una manera organizada, lógica, que al final se traduce como un avance que verdaderamente sería importante que la legislatura federal tomara en cuenta. Pero esto apenas comienza. Tenemos todavía un trabajo muy arduo que hacer. Nos están cambiando el aparato normativo de una manera tal que hace 10 años no entenderíamos lo que tenemos hoy. Y vemos una nueva justicia laboral, y vemos una nueva justicia electoral, y vemos un nuevo paradigma de derechos humanos, y vemos un nuevo paradigma de derecho penal, y todo modificado desde el rango constitucional con sus respectivas leyes reglamentarias. No estamos todavía terminando de consolidar el aparato normativo que nos regula y en consecuencia nuestra Carta Magna sigue evolucionando. En este sentido es que resulta sumamente destacable el aporte que hoy hace el distinguido doctor Luis Ponce de León Armenta. Hago votos porque sus textos sean tomados en cuenta por la academia, por la legislatura, y cierro mi intervención externando mi más profundo reconocimiento por este extraordinario texto académico y citando una frase de en su momento Winston Churchill cuando decía: esto no es el final, ni siquiera es el principio del final, es apenas el final del principio. Muchísimas gracias. Agradecemos la valiosa intervención del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara y a continuación es momento de escuchar al coordinador de la obra que hoy se presenta, el doctor Luis Ponce de León Armenta, de quien antes me permito leer unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica. Luis Ponce de León Armenta es doctor en Derecho por la UNAM, se desempeñó como magistrado de los tribunales agrarios, fue rector honorario del Instituto Internacional del Derecho y del Estado AC, director honorario de la revista Escenarios, conferencista, ponente y maestro visitante en varias universidades de México y otros países. Es autor de diversas publicaciones, 19 libros, 108 artículos y 42 reseñas. Destacan entre sus libros de editorial Trillas, El Derecho Procesal Agrario, antecedente académico inmediato de los tribunales agrarios, de editorial Porrúa, Metodología del Derecho,
la nueva jurisprudencia agraria sistematizada. Entre otros, ha divulgado su pensamiento jurídico en el Universal, Excelsior, Novedades de Acapulco, El Heraldo de León, Guanajuato, Gaceta UNAM, entre otros. Es autor de varios proyectos de posgrado en Derecho y autor de algunos proyectos legislativos. Desempeñó diversos cargos en la Judicatura y otros cargos. Ha participado como ponente y representante de México en varios congresos nacionales e internacionales. Sin más preámbulos, recibamos al coordinador de la obra que hoy nos congrega con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Es un verdadero placer estar de nueva cuenta en esta espléndida casa de estudios. Gracias, doctor Carlos García Méndez, rector de esta universidad, no solamente por recibir hoy un resultado concreto del esfuerzo que conjuntamente hicimos desde el año 2010, cuando aquí mismo celebramos el centenario de la Revolución y el centenario y el bicentenario de la Independencia, al organizar el Congreso de Reforma Constitucional Integral, que en aquel entonces, 2010, se celebró en 8 sedes, una de las cuales aquí se realizó espléndidamente. Después de ese Congreso, que generó un proyecto de reforma constitucional integral y generó un programa académico ciudadano, llega el centenario del constituyente 16-17, y quienes participamos en aquel entonces, en el 10, llegamos a la conclusión de que la crisis del país es tan grave de que ya no podemos seguir pensando en reformitas, en reformas parciales o reformas integrales de la Constitución, sino que llegamos a la conclusión de que es necesario, de plano, una nueva Constitución Política de México, una auténtica refundación de la República, y para ello requeríamos de un esfuerzo extraordinario. Fue cuando en ese marco del constituyente 16-17, el marco del centenario del constituyente, decidimos organizar el Congreso Constituyente Ciudadano. Y este ya no fue en 8 sedes, fue en 21 sedes en todo el país. Igual, con la misma generosidad, esta bella universidad nos recibió para analizar uno de los temas de este Congreso Constituyente Ciudadano, que obviamente todas sus actividades quedaron registradas en la página de este Congreso, consultable para todo el país, que es precisamente www.congresoconstituyenteciudadano.org.mx. Al terminar este Congreso, el 5 de febrero de 2017, hicimos la entrega al Congreso de la Unión, obviamente a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, al Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de este esfuerzo ciudadano, con la gran esperanza de que se tomaran en cuenta algunas reflexiones y que pudieran instrumentarse para el bien de México. No fue así. No fue así. Entonces decidimos convertir en un libro colectivo este esfuerzo. Por eso hoy es un día de luz. Hoy es un día de celebración, un día
en que se culmina un esfuerzo muy importante. Hoy queda en este libro una fórmula muy concreta, ciudadana, abierta, plural, incluyente para todos los mexicanos, para iniciar un verdadero proceso profundo de cambio de nuestras instituciones ante la crisis que todos padecemos en estos momentos tristes de nuestra historia nacional. Y desafortunadamente, las instituciones que no funcionan dependen de la Constitución. Desafortunadamente, las leyes que han sido rebasadas y que se han alejado de la justicia y la seguridad jurídica y de todos los valores dependen de la Constitución. Desafortunadamente, es la Constitución, nuestra Carta Fundamental, la que debe revisarse de inmediato y de manera profunda. ¿Por qué nuestra Constitución? Que ha sido desvirtuada. ¿Por qué ha sido desvirtuada? Porque sexenio tras sexenio se han introducido una serie de disposiciones contrarias al sentir y el pensar de todas y todos los mexicanos. Se han integrado disposiciones contrarias a la justicia y a la seguridad jurídica. Hierbas malas que han ido arropando a los grandes esfuerzos de nuestros constituyentes, de las normas que nos han dado historia. Por eso decidimos aplicar una técnica en este trabajo constitucional, y fue la técnica de la fusión de la experiencia histórica con la realidad. ¿En qué consiste? En que debemos de rescatar todas aquellas disposiciones constitucionales que nos han dado patria. Debemos conservarlas. A pesar de hablarse de una nueva constitución, debemos conservar esas disposiciones. Y así está elaborado esta propuesta de constitución. Incluso se han respetado hasta un posible los diversos títulos de la Constitución. ¿Cómo? Respetando esos esfuerzos de nuestros antepasados y eliminando todas aquellas disposiciones contrarias. Eso es este proyecto. Se elimina todas aquellas disposiciones que de manera irresponsable fueron introducidas por el Congreso de la Unión, y son responsables quienes han estado precisamente al frente del Poder Legislativo, que nos han dado un orden jurídico alejado, distante de los valores humanos, distantes del valor justicia y seguridad jurídica. Y no obstante que muchos empezaron a hablar y decir que no era posible una nueva constitución, tuvimos que insertar ahí la justificación sociológica, histórica y revolucionaria. ¿Cuál es la justificación histórica? Bueno, pues sí, la justificación sociológica es la realidad social. Fíjense qué realidad tenemos, qué inseguridad en todo el país, cómo se han multiplicado los delincuentes, cómo se ha multiplicado la impunidad, cómo se ha multiplicado la pobreza, el desempleo, en un país tan rico como este, nuestro, que es un orgullo, no solamente por su población, sino un orgullo por el territorio tan rico que tenemos. Y llegamos a la conclusión, no nos queda más remedio que luchar de plano por una nueva constitución, a pesar de que fue cuestionado que no era posible. Y claro que es posible. Y por eso establecemos en el libro la justificación sociológica, histórica y revolucionaria, en la que hacemos mención con toda claridad del 39 y del 135 constitucional.
claro, hacemos las revisiones correspondientes, que ya ustedes tendrán oportunidad de verlas en el libro, si es que, bueno, no tienen problema, pueden acceder a él. Está en la página del Congreso Constituyente Ciudadano. Esto, desde luego, es importante precisarlo, señalarlo. Justificación por una nueva Constitución. ¿Qué pretendemos? Que sea referente este esfuerzo colectivo de muchas universidades, de muchos ponentes, de muchos académicos, referente para ser enriquecida, porque nada no puede ser, es dinámica la ciencia jurídica, dinámica, las ciencias son dinámicas, y en esa dinámica esto es un punto de partida para que en los contextos universitarios como el que estamos pueda ser enriquecida esta propuesta de nueva Constitución. Pero no solamente para los académicos y los científicos sociales, queremos que sea referente para los legisladores, que nos escuchen, que no se centren nada más en pedir línea para actuar en temas desafortunadamente irrelevantes, abandonando lo relevante, su responsabilidad fundamental para una armonía de nuestra sociedad. Qué triste ver cómo se desvían las discusiones en el Congreso de temas irrelevantes y que se abandona lo más importante que tenemos, que es una mejor convivencia para enfrentar los problemas que tenemos. Es lamentable observarlo en la vida nacional. Por eso queremos que sea referente para los legisladores, referente para los partidos políticos, conformados por camarillas que solo piensan en sus intereses, y para esas organizaciones de ciudadanos que están buscando ser partidos políticos. Aquí tienen un referente en todas esas organizaciones, que propongan, que digan, que hagan, que no se queden con los brazos cruzados nomás criticando sin hacer. Creo que es importante